Vamos a hacer lo que es tuberculosis urogenital, chicos. Mi nombre es Rodolfo Trujillo Solís, soy médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Vamos a hacer el tema de tuberculosis urogenital. Para los que ya han tenido oportunidad de tener esta enfermedad cerca, quizás con algún familiar, amigo, hermano o hasta uno mismo, es una enfermedad muy prevalente, ¿no?, en el Perú, debido a las condiciones socioculturales, de salubridad que tenemos nosotros en nuestra población. Sabemos el impacto que genera esta enfermedad en lo que son costos, ¿no?, para el Estado peruano, ya que pues requiere manejo farmacológico, a veces por 6 meses, un año, o a veces hasta 2 años de tratamiento médico, con las secuelas que puede sobrellevar este tipo de enfermedades. Secuelas que a veces se manejan de manera quirúrgica, y es justamente ahí donde entra algunas especialidades como la de urología. Conociendo un poquito sobre lo que es incidencia de esta enfermedad, sabemos que la tuberculosis extrapulmonar, ahí puede estar pues la urogenital, puede estar la peritoneal, puede estar la que ustedes quieran, representa más o menos el 10%. De este 10%, casi la tercera parte, hasta un poco más de la tercera parte, corresponde a la tuberculosis urogenital. Entonces es una enfermedad que tenemos que tener presente, que no es tan infrecuente dentro de la tuberculosis urogenital extrapulmonar. El agente causal, como ustedes ya lo saben, es el Mycobacterium tuberculoso. Un tiempo de vida aproximado de 28 días, es anaerobio estricto, ácido resistente, ¿no?, y tiene algunas características que hace posible que pueda proliferar en algunos ambientes. Tejidos oxigenados, pero son sensibles, por ejemplo, al calor y a la luz solar y a la luz ultravioleta. Por eso que se pide en algunos centros que los ambientes sean bien ventilados y que pueda entrar bastante luz solar. En algunos hospitales, si ustedes han visto, o si van, por ejemplo, a los 2 de mayo, van a ver que los pabellones, o los lugares donde están los pacientes en espera, sala de espera, tiene una especie de ventanas arriba, ¿no?, una especie de boquerones arriba en el techo, justamente para que entre la luz solar, para evitar justamente la proliferación de este tipo de microorganismos. Dentro de la clasificación de tuberculosis urogenital vamos a encontrar de 4 tipos, ¿no? Ahí lo van a corregir el color, por favor, no ha salido bien. Hay una tuberculosis netamente urinaria, ¿sí? Dentro de esta tuberculosis urinaria hay la tuberculosis que afecta al riñón solamente, que es la nefrotuberculosis, y la tuberculosis que afecta al tracto urinario, es decir, pues a toda la vía colectora, llámense cáliz, pelvis, uréter, vejiga, etc. Hay una tuberculosis genital masculina, hay una tuberculosis genital femenina. En el hombre, uno de los lugares más predisponentes para que la bacteria se quede es a nivel del epididimo, y en las mujeres a nivel de las trompas. En este caso, en ambos puede generar infertilidad debido a la oclusión de estas estructuras tubulares. Y hay una tuberculosis que afecta a todo, ¿no?, tanto a la parte renal, urinaria, así como la zona genital, ¿no? Esa es la tuberculosis urogenital generalizada. Al riñón, mejor dicho, la tuberculosis llega por la vía hematógena. Pregunta de examen, ¿ya? Es la vía por donde va a llegar. Primero, este bacilo va a llegar pues al pulmón, va a quedar atrapado ahí, de repente en un complejo primario, y puede estar silente durante muchos años. Después de mucho tiempo, llámese 10, 20, 30, hasta 40 años de tiempo de latencia de la enfermedad, puede migrar por la vía hematógena y llegar al riñón. Va a llegar primero, obviamente, a la corteza. Y es en la corteza donde va a generar las primeras lesiones. Es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de glomérulos. Entonces ya sabemos que la vía de llegada es hematógena, sabemos que siempre la tuberculosis urogenital va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Los glomérulos son los principales órganos afectados. Cuando llegue el bacilo puede tener varios tipos de lesiones. Pueden estar lesiones ulcerativas, papilares o papilitis tuberculosa. Aquí este tipo de lesión puede generar que el bacilo invada la vía urinaria y de ahí, o sea, invada la vía colectora, invada cálices, invada pelvis renal
y de ahí pueda invadir o puede infectar a todo el árbol urinario. Puede generar lesiones dentro del parénquima renal, generando cavidades. Puede generar necrosis. Estas necrosis van a generar cavidades que se van a formar netamente porque estos bacilos van a quedar atrapados en las asas de Henle, y de ahí va a generar la destrucción, formando cavernas pequeñas que al final pueden confluir formando cavernas de gran tamaño. Esto puede pasar en muchos años, eso no pasa en semanas, esto produce gran cantidad de tiempo, por eso que su tiempo de latencia de esta enfermedad es muy largo. Puede calcificar también, dando lugar a estos riñones en mástil, ¿no? Riñones calcificados, que se ven a la radiografía pues, como una imagen prácticamente blanquecina en la zona de la fosa renal. Las lesiones por tuberculosis pueden comprometer todo lo que se les ocurra: uréter, vejiga, uretra prostática, vesículas seminales, etc. Y esta diseminación se da por la vía canalicular descendente, ¿no? En la forma como se disemina el árbol urinario es por la vía canalicular descendente. ¿Y cómo llega al riñón? Por la vía hematoma. Pregunta del SAM. Ya les dije que la localización genital en el hombre es en el epidídimo frecuentemente, y en las mujeres a nivel de las trompas, generando problemas de fibrosis y cicatrización, produciendo a veces infertilidad en los pacientes. A veces es el único síntoma que te indica, o mejor dicho, síntoma que te indica o datos que te da el paciente, ¿no? Pacientes que no pueden tener hijos durante mucho tiempo, y uno de ellos probablemente ha tenido tuberculosis, ¿no? Ya me ha venido casos así, y hay que buscar, cuando no se encuentra, digamos, de las enfermedades más frecuentes, hay que buscar lo más infrecuente, y en este caso una de las causas puede ser la tuberculosis, teniendo algunos parámetros, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Cuando invade la vejiga, esta tuberculosis se va a dividir en 4 estadios, ¿no? En la etapa 1, un tubérculo infiltrativo. ¿A qué se refiere esto? A una lesión probablemente eritematosa, congestiva, que pasa desapercibida. ¿Cómo pasa desapercibida? ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones se confunden mucho con cuadros agudos o crónicos de infecciones de la vía urinaria, por ejemplo una cistitis. Mujeres con cistitis o pacientes con prostatitis que les genera síntomas irritativos a veces tienen un tubérculo infiltrativo, pero que pasan inadvertidos. Se les maneja como una enfermedad habitual, ¿no? De prostatitis o cistitis. En la etapa 2 hay lesiones ulcerosas. Estas lesiones ulcerosas también pueden pasar desapercibidas. A veces en cuadros de cistitis actínica o algunos otros tipos de lesiones producen también úlceras. Entonces pueden pasar inadvertidas. En la etapa 3 van a haber ya alteraciones muy intensas de lo que son síntomas irritativos, como por ejemplo la contracción de la vejiga incesante, ¿no? Entonces ese paciente va a tener ganas de orinar frecuentemente, va a tener una polacturia intensa, va a tener de repente pues una nicturia, va a tener tenesmo, y esto se confunde mucho con cuadros de vejiga hiperactiva. Son manejados como vejiga hiperactiva, pero no se deben. Y en la etapa 4, estas microcistitis puede llegar a ser una real obliteración de la vejiga, es decir, la vejiga pierde la capacidad de contraerse, su músculo, que es el músculo de Cruzó, pierde su capacidad de contraerse porque se ha fibrosado todo. Y al fibrosarse todo va reduciendo su capacidad hasta llegar a una completa obliteración, o sea, a quedar prácticamente sin el reservorio como lo debe tener una vejiga habitualmente. Estos pacientes orinan frecuentemente. Las 3 primeras etapas deben ser manejadas como una tuberculosis habitual. Entonces, ¿qué le damos? Antituberculosis. Como si tuviese una tuberculosis pulmonar, igualito. Se le da el mismo esquema. Pero cuando encontramos ya alteraciones netamente en la capacidad de la vejiga, cuando vemos que hay fibrosis de esta pared, tenemos que hacer la cirugía de reemplazo. Reemplazar esta vejiga no es fácil, porque tenemos que encontrar un tejido parecido o que pueda cumplir de cierta manera esta función, reemplazándolo con una parte de intestino. En este caso se hace una enteroplastía posterior, una sección del intestino, generalmente el ilio, lo resecamos, le mantenemos su vaso sanguíneo, su inervación, y esto nos sirve nuevamente como una bolsa colectora. En este caso pues actúa como si fuera una vejiga, un reservorio. A ver, cuando afecta a meatos, ¿no? A los meatos ureterales, que son los orificios donde desembocan los uréteres en la vejiga,
Estos meatos pueden ulcerarse, estenosarse, retraerse o dilatarse, ¿no? Pueden generar tanto estenosis como dilatación. En ambos casos podría generar dilatación de todo el uréter, generando una urétero y también el riñón hidronefrosis. O sea, podemos generar una neuropatía obstructiva por reflujo o realmente una neuropatía obstructiva pues, por estenosis de la zona ureteral. En vejiga ya hemos visto la microvejiga. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos para esta enfermedad? ¿No? Los habituales que ya nosotros ya conocemos, que ustedes ya conocen. Salud. Dentro de esto tenemos el aspecto clínico, que es muy importante, ¿ya? Como evaluamos al paciente, el examen físico, o qué elementos podemos encontrar aquí. El laboratorio, lo que ustedes ya conocen, el BK, el cultivo para BK, el PCR, etc. Exámenes radiológicos, y aquí nos vamos a detener un poquito porque acá han habido muchos avances en los exámenes radiológicos, en este caso no solamente contando con la urografía, sino también con la tomografía, ¿no? Que ha tenido un gran avance en estos últimos tiempos y que ahora pues está ganando terreno para el diagnóstico. Elementos inmunológicos, histológicos, cuando hacemos una biopsia podemos encontrar el bacilo en el tejido histológico extirpado. Endoscópico, mediante la citoscopía podemos encontrar lesiones sospechosas. Foco de contaminación o también evaluar el criterio del especialista, ¿no? A veces la experiencia que pueda tener un especialista en ver este tipo de casos de manera frecuente o en algunas instituciones donde se ve gran casuística de este tipo de pacientes podría ayudar también bastante para poder hacer el diagnóstico. En la clínica vamos a ver que la mayoría de los pacientes tienen menos de 50 años, una predominancia relativamente mayor en el sexo masculino. Pero lo más importante de esto es lo que viene acá, en el tercer punto. El periodo latente va de entre los 10 y 40 años. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener presente. O sea, puede ser un periodo tan largo que a veces uno ni lo sospecha. Yo tuve tuberculosis a los 15 años y ahora que tengo 40 estoy teniendo estas molestias. Entonces, a veces sospechar de algo que ha tenido hace muchos años no se nos viene a la mente. Pero en este caso sí, debería venirnos a la mente porque su latencia, su tiempo de latencia es muy largo. Para remate, un 20% de estos casos son asintomáticos al diagnóstico, ¿no? Es decir, se encuentran de manera incidental. Van por una cosa, se sacan el examen, encuentran algo raro, le piden una tomografía y encuentran lesiones sospechosas. Son asintomáticos, ¿no? Diagnósticos incidentales a veces. Esto le dije. Ya. En este caso, comúnmente en estos pacientes vamos a encontrar exámenes de orina alterados, ¿no? En la celularidad va a haber leucocitos abundantes, a veces puede haber células hemáticas también, pero cuando nosotros sospechamos una infección, ¿qué le pedimos? Un urocultivo, ¿verdad? Pedimos urocultivos y generalmente esos urocultivos salen negativos. A pesar de que haya alteración en la celularidad, estos cultivos son negativos. O sea, hay una piuria estéril, que son dos de los parámetros de la triada de Colomini. El tercer parámetro es la piuria ácida, ¿cierto? La acidez de la orina. Vamos a verlo más acá. Estas son las fases en las cuales puede estar afectado tanto en la fase glomérulo-cortical y medular, ¿no? Generalmente es asintomática cuando el bacilo llega tanto a la zona cortical, donde abundan los glomérulos, y a la zona medular, donde son escasos, van a generar lesiones silentes, ¿no? Y generalmente son asintomáticos. La fase medular puede llegar a descubrirse piuria y bacilo de Koch en la orina. ¿Por qué? Porque en esta fase medular ya invade la vía colectora. Entonces aquí ya podemos encontrar a veces esos bacilos de Koch en la orina. Un BK de orina, un BK en la orina puede ser positivo en otros pacientes. En la fase ureterovesical, ya cuando esté en vejiga, ya va a generar típicamente síntomas irritativos. Ustedes que están en urología ya saben los síntomas irritativos, ¿no? Ahí va a haber disuria, va a haber polaquiuria, va a haber nicturia, va a haber por ahí tenesmo, de repente por ahí varios síntomas irritativos que se confunden mucho con infecciones. En algunos casos puede haber también sangrado, y este sangrado pues también tienen que tenerlo presente cuando tenemos un paciente con ciertos criterios. ¿Qué otro tipo de manifestaciones clínicas podemos encontrar? Ya les dije el sangrado. Es más frecuente el microsangrado, o sea, la microhematuria, que encontrar un paciente que miccione sangre, ¿no? Evidente. A veces estos pacientes debutan con cólico,
¿no? ¿Por qué con cólico? Porque la destrucción del parénquima que produce el bacilo puede formar una estructura, un fragmento que actúa como un cálculo, ¿no? Que viaja por la vía urinaria y se queda atorado, atrapado en el ureter. Eso puede generar cólico. Así como también esa destrucción puede generar sangrado. El sangrado que produce coágulo, o sangrado, el coágulo actúa como un cálculo que puede ocluir el ureter y debutar a veces con estos cólicos nefríticos. Otra de las causas frecuentes es la hematospermia, y a veces es lo único que presenta el paciente. Doctor, cuando eyaculo veo que en mi semen hay manchitas marrones. ¿Qué te lo van a decir? No te van a decir sangre. Entonces dicen, veo manchitas marrones, manchitas medias violáceas, medias moraditas. Eso es el signo de sangrado en el semen. Astenia, anorexia, rebajamiento son síntomas generales que podemos encontrar en cualquier paciente, a veces con tuberculosis loquímica. En el examen físico, ¿qué es lo más importante? En el genital, que es donde generalmente a veces podemos encontrar, vamos a encontrar nódulos, o sea, un epidídimo engrosado, nodular, a veces arrosariado, de frente podemos encontrarlo arrosariado, como un rosario. Eso es un signo que se encuentra bastante en pacientes que tienen alteración a nivel epididimario. Pero ¿cuál es la característica principal de estos nódulos? Que son fríos, es decir, no duelen. Y lo que no te duele muchas veces no te lleva a evaluarte con el médico, con el especialista. Entonces, adquieren a veces tamaños grandes, ¿no? Y los pacientes a veces van ya por la deformidad estética que les genera pues, el aumento en el volumen escrotal, más que por el dolor, porque generalmente no duele. Puede haber masas lumbares palpables, ¿no? Pacientes a veces que no tienen acceso, ¿no? a un centro de salud cercano o una ecografía, que a veces ahora en la actualidad ya es raro, porque a veces ya ahora en la actualidad encontramos un ecógrafo en cualquier lugar, en cualquier centro, pero hace muchos años donde no había eso, pues se encontraba, ¿no? Masas grandes, palpables, ¿no? Que a veces simulaban tumores, por eso le llaman tuberculomas. A veces puede fistulizar, secreción a nivel de la columna, ¿sí? Una secreción medio blanquecina, medio entre nacarado blanquecino, puede a veces fistulizar a nivel de la columna, ¿no? Cuando ese tipo de alteraciones invaden la columna. Pero también puede fistulizar a nivel del escroto, cuando los quistes o los nódulos epididimales, son por tuberculosis, muchas veces buscan un camino, una salida, un drenaje y se van hacia el escroto y producen las escrófulas, que son las fístulas escrotales. En vesículas seminales, cuando ustedes examinen, cuando hagan un tracto rectal, generalmente ustedes no van a preparar vesículas, porque las vesículas no son alcanzables, no son palpables cuando están intactas, pero cuando están comprometidas pueden aumentar de tamaño a tal intensidad y de consistencia que pueden hasta ser palpadas cuando son comprometidas. La triada de Colomino, ya le dije, pregunta de examen: orina ácida, piuria, orina piúrica, o sea, leucocitos abundantes, pero cuando le saco uno cultivo sale negativo, orina séptica. ¿Cuándo debemos plantear esta tuberculosis? Cuando tenemos pacientes con aparente cistitis crónica, que no mejora con el tratamiento habitual, cuando encontramos la triada de Colomino, cuando hay rasgos de sangre que no son explicados, ¿no? Le sacas una ecografía, no encuentras nada, tumor, no hay cálculo, no hay quistes, no hay nada, pero sin embargo aparece sangrado recurrente en la orina, es una posibilidad que tienen que plantearlo como una tuberculosis urinaria. Y si el paciente dijo que tuvo un familiar cercano a los 15 años, hace 20 años, o que convivió en su casa, o que tuvo la tuberculosis hace 15 o 20, 30 años, con mucha más razón. Ya le dije el laboratorio, métodos directos, BK directo en orina, el cultivo para BK, reacción en cadena de la polimerasa, técnicas ELISA. Aquí en la vaciloscopía ustedes ya han visto, depende de su práctica de histología, van a evaluar o van a encontrar este BK, que a veces no se encuentra fácilmente, y eso depende mucho de la experiencia del laboratorista, justamente cuando busque este tipo de bacilos. Métodos indirectos: evaluar el exudado, ¿no? La presencia de leucocitos, algunas enzimas o proteínas o recuento de células mononucleares podría ayudar en el diagnóstico. Pero no vamos a detener más que todo en los exámenes radiológicos. En este caso, la urografía excretora todavía es un método que nos ayuda mucho para poder evaluar la vía urinaria, sobre todo la vía colectora. Da elementos tanto morfológicos y funcionales, por eso la importancia. Nos puede ayudar a determinar la alteración funcional del riñón, además de
darnos la información morfológica, ¿no? De cómo está alterado esta vía colectora. Podemos encontrar imágenes de destrucción parenquimatosa, por ejemplo, estas cavernas que pueden ser pequeñas, grandes, que pueden estar también rellenas de material gaseoso. Úlceras o erosiones a nivel de los cálices, ¿no? Los cálices, recuerden, cáliz tiene la forma de una copa. Cuando hay alteración a nivel de los cálices por tuberculosis, esta forma de copa se altera, se vuelve más irregular, se borran los bordes, o se vuelven a veces lobulados. Pueden haber estenosis de cáliz o de pelvis. Es decir, pues, si el cáliz tiene su infundíbulo que lo conecta a un cáliz mayor o lo conecta a la pelvis renal, la tuberculosis puede hacer que estos infundíbulos se cierren, se estenocen y ese cáliz queda inoperativo y termina por colapsar. Puede dar imágenes pseudotumorales, estamos hablando de la urografía, ¿no? Las cavernas que comprimen, desvían o generan contracción o desplazan las estructuras. Deformación de los contornos renales en forma de muestras, como mordidas, podemos encontrar también en una urografía porque nos da este tipo de imágenes. Acá está un esquema de todas las lesiones que podemos encontrar o podemos evaluar mediante la urografía, ¿no? En este tipo de cuadros. Calcificaciones, ¿no? Alteraciones a nivel de los cálices, estenosis de los infundíbulos, estenosis del uréter, lesiones calcificadas alrededor del uréter, de adenopatías, estenosis, estrecheces. Podemos encontrar acá también en la vejiga algunos engrosamientos patológicos que hay en la vejiga, la poca capacidad de llenado que tiene esta vejiga también. Y cuando lo vemos en una placa real, lo que vamos a encontrar es que la forma del cáliz se altera totalmente, ¿no? Ven todo irregular, la forma del cáliz, en este caso el cáliz superior, se mantiene todavía la forma de los inferiores, pero el superior está totalmente alterado. En la otra figura estamos viendo la estenosis del infundíbulo, ¿no? El conducto que comunica el cáliz con otro cáliz o con la pelvis se cierra, se estenosa y se va dilatando este cáliz. A veces se confunde con las hidronefrosis que encontramos por ecografía. La diferencia es que este tipo de hidronefrosis, entre comillas, son focalizadas, ¿no? En una zona del riñón nada más. En una urografía pectoral, en una enfermedad avanzada, vamos a ver una gran cavidad, ¿no? Una gran cavidad que se comunica con el cáliz. Esto puede ser material gaseoso o puede ser la misma sustancia de contraste que se queda almacenada acá en esta caverna. En estas tres figuras, acá se da en la B, por ejemplo, la amputación. Ya se amputó prácticamente todo el cáliz superior, ¿no? Se anuló, por así decirlo, ya que no tiene continuidad, ya que su infundíbulo se estenosado, se ha obliterado, entonces el cáliz por ende se cerró. En la otra figura, en la C, ya estamos viendo donde hay comunicación de algunas cavidades, hay lesiones focalizadas, ¿no? Hay calcificaciones, hay deformaciones en algunos cálices, en este caso el superior, o hay extravasación del contraste. Acá es una enfermedad más avanzada también, cuando el uréter está prácticamente calcificado, ¿no? Y como lo notamos, cuando el uréter se dibuja totalmente, desde el inicio hasta el fin, podemos concluir que es un uréter que no se contrae, ya que el uréter tiene un peristaltismo normal habitual que hace que cuando le tomes una urografía y le tomes la placa, nunca se vea completo, siempre se vea amputado por alguna zona. En este caso se ve completo, es porque ya no se contrae, está fibrosado. Dentro de la clasificación que tenemos, la de Latimer, es una de las que podemos catalogarlas para poder clasificar este tipo de pacientes. El grado 0, donde la urografía es normal. El grado 1, donde hay irregularidades, digamos, todavía leves en la papila. En el grado 2, cuando hay cavernas pequeñas, todavía en una zona delimitada del riñón. En el grado 3 ya hay grandes cavernas delimitadas o a veces abarcando gran parte del riñón. Y en la 4 vienen estas lesiones, ¿no? Tanto el uréter, los infundíbulos, puede haber alteración vesical, o sea, una microvejiga, o puede alterar la función renal, donde ya el riñón ya no tiene función. A veces se llama una exclusión renal. Aquí la necrosis papilar, vean la alteración tremenda que tienen los cálices, pierden totalmente su forma. Hay extravasación también del contraste. Aquí hay una urétero hidronefrosis, probablemente por alguna estenosis a nivel ureteral, producida por la tuberculosis. Acá, como en este caso, ¿no? Son dos figuras, acá
En la primera vemos como la estenosis que se da en la última porción del uréter, en la inserción del uréter con la vejiga, ha hecho que todo el uréter y el riñón se dilaten. Una uretero-hidronefrosis. En la otra figura, más bien la dilatación que tiene el uréter, que probablemente se va hasta arriba, no es por obstrucción, sino es porque se ha perdido el sistema valvular fisiológico que tiene el uréter con la vejiga. Recuerde que la implantación del uréter en la vejiga es de manera oblicua. Esto genera una especie de válvula fisiológica que impide el reflujo. Recuerden que cuando les hablé de los meatos ureterales, pueden estenosarse o pueden dilatarse, pueden retraerse. Entonces, en este caso se han retraído, se han dilatado, y esto hace que se pierda el sistema valvular. Entonces la orina que se acumula en vejiga regresa al reflujo. Y este reflujo continuo genera infecciones urinarias, se confunde con infecciones urinarias habituales y daña el riñón. Esto es lo que ya vimos del esquema de las lesiones que puede generar, desde calcificaciones, estenosis, alteraciones de los cálices, dilataciones tremendas que puede haber. ¿Sí? Esto lo hemos visto. Y este es un riñón prácticamente comprometido totalmente. O sea, ya no hay parénquima, todo está relleno de ese material gaseoso, la función es prácticamente nula. Y lo único que queda aquí, cuando hay una necrosis gaseosa, es retirar el tejido. ¿Sí? No tiene sentido darle tratamiento ni empezar a tratar de salvar esta riñón porque este riñón ya no tiene función. Cuando no podemos aplicar el contraste en una urografía, tenemos que buscar otra manera de que el contraste pinte la vía urinaria. En este caso, caracterizamos el uréter y a través de ese catéter en el uréter inyectamos el contraste y nos dibuja todo en la vía colectora. Y esto nos puede servir en pacientes que, por ejemplo, sean alérgicos al contraste, pacientes con insuficiencia renal, entonces, en los cuales no se les puede administrar el contraste, ¿no? Aquí, igual, en la pilografía también nos puede dar imágenes muy, pero muy buenas sobre la vía urinaria. También existe, por ejemplo, el radiorenograma o la gamografía que nos permite evaluar la función renal por separado. Este es muy útil para poder determinar un manejo quirúrgico. En algunos pacientes a veces se requiere preservar la mayor función renal. Entonces, cuando tienen una función, digamos, no tan venida menos, se puede programar quizás no una nefrectomía, no un retiro completo, sino una nefrectomía parcial. Y para esto nos sirve el radiorenograma, ¿no? Para evaluar la función por separado. La ecografía tiene poco valor de inicio como diagnóstico, pero tiene mucho valor en el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Si por ejemplo yo encuentro una nodulación en el epidídimo, ¿no?, de 10 centímetros y conforme le voy dando tratamiento veo que por ecografía va reduciendo, significa que está respondiendo al tratamiento médico, ¿no? Nos sirve para el control evolutivo. La cistoscopía, que es el examen endoscópico que hacemos en urología, que nos permite evaluar la vía urinaria inferior, nos permite ver justamente la mucosa, donde podemos encontrar úlceras, donde podemos encontrar zonas eritematosas, donde podemos encontrar también lesiones ya cicatrizadas de la misma enfermedad, así como meatos y bollos de golf. Como les dije, cuando se retrae el uréter o se estenosa, cuando se afecta el uréter o se estenosa o se retrae. En este caso, cuando se retrae, forma unas imágenes muy parecidas a los hoyos de golf, ¿no? Ese deporte, entonces le llamamos meatos y hoyos de golf, ¿no?, que es por la retracción ureteral. También nos permite toma de biopsias, ¿no?, cuando hay una lesión sospechosa que está, pues, de repente muy parecida a una lesión tumoral, o quizás podemos hacerle un descarte con otro tipo de enfermedad tuberculosa, podemos hacer una biopsia a través de la espectroscopia. La tomografía, como le dije, ha adquirido un valor muy, pero muy interesante en estos últimos años debido a la tecnología. Ahora la tomografía reconstruye muy bien el aparato urinario, no solamente ahí, sino cualquier tejido. En una reconstrucción 3D podemos ver bastante bien las imágenes, pero al final termina siendo un examen que nos ayuda mucho para la evaluación del parénquima y estructuras colindantes que tenemos en el retroperitoneo. Pero todavía sigue teniendo una vigencia muy importante en la urografía estética, en esta enfermedad me refiero, no en otras enfermedades, ¿no?, porque en otras pues la tomografía es de gol estándar. En este caso todavía tenemos cierta importancia que tenemos que dar, obviamente, a la urografía. Esta es una UroTEM, que es la tomografía de las vías urinarias, que nos permite ver al órgano, a los tejidos circundantes que tiene y al compromiso que puede tener, ¿no?, de repente de retracción o de repente compresión de algunos órganos que están en el retroperitoneo.
En la citoscopía, las lesiones que podemos encontrar, los metatosegmoides de Golgi, lesiones iniciales, ampollosas o granulaciones ampollosas, lesiones ulcerosas agudas, lesiones cicatrizadas, ¿no? O cuadros agudos. En una misma enfermedad, en un mismo paciente podemos encontrar todos estos radios. Ecografía, como les dije, básicamente para el seguimiento. Diagnóstico diferencial con la cistitis, algunas tumoraciones que pueden simular, la cistitis intersticial, como ya les dije, hidronefrosis, ¿no? Que puede ser congénitas, que se pueden confundir con estas dilataciones, ¿no? Pequeñas o grandes que podemos encontrar. Los quistes también, que se pueden confundir mucho con estas dilataciones. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar? Estenosis, generalmente en estructuras tubulares, como en la uretra, en el uréter. En las vesículas seminales y en la próstata podemos encontrar abscesos. Se fistulizan o tienen que ser drenados, operados, ya que pueden generar problemas de infertilidad. Así como también en el epidídimo, este tipo de nódulos pueden fistulizarse y producir también infertilidad. Tratamiento estándar, como ya le dije, 6 meses, puede ser extendido 10 meses, puede ser más extendido todavía hasta 18 meses o hasta 2 años. Consideraciones en el tratamiento médico: pacientes que usan corticosteroides, pacientes gestantes por los efectos teratogénicos de algunos fármacos, o pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Por los efectos nefrotóxicos de algunos fármacos. Cuando hay multidrogoresistencia se complica la cosa, ya que el tratamiento se va extendiendo cada vez más. Y pasamos al manejo quirúrgico, ¿no? Que es lo que nos compete como especialidad. Como ya le dije, estos procedimientos están destinados a para preservar los órganos o retirarlos en todo caso, trata de preservar la función. Aquí podemos extraer el órgano, en este caso cuando está comprometido el riñón completamente y ya no tiene función, se hace una nefrectomía. Podemos retirar el epidídimo, una epididimectomía, o podemos retirar junto con todo el testículo, ¿no? Una orquiepididimectomía. Cirugía conservadora, como ya les dije, hacer las nefrectomías parciales, ¿no? Cuando la función del riñón podría dar oportunidad que se haga una sección parcial nada más del riñón. Cirugías derivativas, podemos derivar la orina a través del uréter hacia afuera, hacia la piel, si es que ya no hay el compromiso tremendo en la línea inferior y ya no podemos usarla, podemos derivar del uréter hacia la piel, o del riñón hacia la piel, o del riñón hacia los intestinos, ¿no? Cirugías más complejas, pero que permiten mantener la permeabilidad de la vía urinarias, ¿no? Y que no se acumule obviamente en los productos nitrogenados que esta produce, que esta excreta. Cirugía reparadora, ¿no? Cuando hacemos plastía, ¿no? La plastía de la unión piel-ureteral, ¿no? O la puntura piel-ureteral, que es una de las zonas donde normalmente se producen las estrecheces, donde termina la pelvis y empieza el uréter. Podemos hacer resecciones segmentarias del uréter, ¿no? Cuando una sección del uréter está comprometido, lo seccionamos y los dos cabos lo volvemos a unir, ¿no? Anastomosis terminante. Pero cuando estas lesiones en el uréter son muy extensas, a veces el cabo proximal puede quedar muy corto para poder volverlo a unir con el otro cabo, o poder volverlo a unir con la vejiga. Entonces ahí hay técnicas como la de Politano o la de Guari, por ejemplo, donde hacemos un túnel prácticamente con una parte de la vejiga. Se hace un túnel como un tubo que puede generar una elongación o un acercamiento al cabo proximal para poder unir. O podemos hacer la vejiga zoica, por ejemplo, ¿no? Jalar la vejiga a través del psoas, fijarlo en el psoas y hacer que esta vejiga, al estar jalada, retraída, dé más espacio o acorte la distancia para poder unir el cabo proximal. Así le llaman vejiga zoica. Son técnicas, ¿no? En la cirugía de reemplazo, el trasplante renal, ¿no? Como le dije, cuando no hay función renal y quizá de repente pues el compromiso en ambos riñones, o la ileocistoplastía, cuando nosotros tenemos ya una obliteración completa de la vejiga, ¿no? Ya no funciona la vejiga. Y para terminar vamos a hacer lo que es patología escrotal. Hablar del escroto agudo, que es caracterizado por dolor intenso, de presión repentina, hay una hipersensibilidad, hay un aumento del volumen y con la posibilidad de una exploración quirúrgica inmediata.
Dentro de este escroto agudo tenemos algunas causas. Las más principales, las más preocupantes, las más importantes son las vasculares, porque estas más pueden comprometer la viabilidad del órgano. Las más frecuentes, sin embargo, son las infecciosas. Pero dentro de estas casi tenemos al 95% de todos los cuadros de escroto agudo. Pues sabiendo estas, podemos tener ya casi la totalidad de todos los casos de escroto agudo que pueden presentarse. Podemos encontrar torsión de apéndices testiculares, ¿no? Y tenemos que conocer que estos apéndices testiculares son rezagos embrionarios que pueden crecer o pueden quedar en el testículo, en el epidídimo, y que pueden tener su vasculatura, ¿no? Pueden tener su arteria, pueden tener su nervio, y estos pueden tener la posibilidad de torcerse sobre su eje, generando un dolor focalizado. Generalmente puede doler en la parte del polo superior del testículo, en el polo inferior a veces, pero es focalizado, ¿no? Esa es la característica principal. Antes de hablar del otro tipo de torsión, conozcamos un poquito la anatomía. La vascularización del cordón espermático está dado por la arteria espermática, la diferencial y la funicular. Y el drenaje está dado por el plexo venoso pampiliforme. Importante conocerlos, sí, porque están involucrados en lo que es la torsión del conducto del cordón espermático. Se considera una urgencia quirúrgica. Se considera una urgencia quirúrgica para los que están durmiendo. El diagnóstico tiene que ser en menos de 6 horas, ya que pasado este tiempo puede verse comprometido severamente la función del testículo. Puede producirse el infarto y obviamente la pérdida del órgano. Y a nadie le gustaría perder un testículo por de repente el desconocimiento del personal que lo está atendiendo. Y ya que esto puede generar problemas médico-legales, es importantísimo que ustedes lo sepan. Si no, se van a dar problemas, y no necesariamente sin urólogos, sino médicos generales. Cuando estén en su salud, allá en el pueblito de más allá, cuando está 6, 7, 8 horas del hospital, tienen que conocer cuándo liberar un paciente, cuando venga por torsión testicular o cuando sospechen de una torsión testicular. Frecuente durante la adolescencia, ¿ya? Este tipo de torsión testicular durante la adolescencia, menores de 25 años, promedio de 25, 20 años, ¿ya? Pero existe también una torsión en el periodo neonatal, que es diferente. Es una torsión de tipo extravaginal. En cambio, la que da a los adolescentes o personas jóvenes es la intravaginal. Concepto importante y pregunta de examen: ambos testículos son afectados con igual frecuencia. Entonces, si yo tengo una alteración anatómica que permite que mi testículo derecho rote y me dé una torsión, a veces incompleta, el testículo izquierdo también tiene esa misma alteración generalmente. Hay una posibilidad, un 50% que tenga lo mismo. Importante, ¿por qué? Porque cuando hacen una cirugía de fijación hay que fijar a ambos testículos, no solamente al afectado. ¿Qué factores predisponentes tenemos? El gubernáculo, a veces demasiado largo, anomalías en la unión del testículo con el epidídimo, a veces el epidídimo está alterado en la ubicación testicular. El cordón espermático puede ser muy largo, a veces siempre un testículo, y los varones no van a dejar mentir, cuando se miran al espejo siempre el testículo está un poco más abajo que el otro, ¿no? Eso es normal, pero si un testículo está demasiadamente por abajo del otro testículo, hay que tener cuidado porque podemos tener un cordón espermático muy largo, y esto es un factor predisponente para generar una torsión. ¿Pero qué estimula esto? ¿A qué estimula una posible torsión? Por ejemplo, un traumatismo, un pelotazo, una patada, tener relaciones sexuales, o a veces genera de manera idiopática mientras uno está durmiendo. Está durmiendo tranquilo y empieza el dolor. Y es una de las causas por las cuales vienen los pacientes en la madrugada. La otra forma clínica que les dije es la torsión extravaginal. Es infrecuente, 5%, ¿no? Se da exclusivamente en los recién nacidos. Masa escrotal firme y dura, es cuando ya el testículo no tiene vida, prácticamente está necrosado, no transilumina, hay edema, hay enrojecimiento y hay llanto, que es terrible del recién nacido. En cambio, en la que da a los adolescentes es la torsión intravaginal, ya les dije, por ausencia de fijación del testículo y epidídimo hacia la faz y capa muscular del escroto. Generalmente en la adolescencia o pasada la adolescencia, puede ser un adulto joven. No hay una edad, pero lo que tienen que llevarse ustedes en su cabeza es que es una persona relativamente joven. Una torsión jamás se la va a imaginar, pues, pensar como primera opción a un paciente de 60 años. ¿Sí? Entonces, por grupo etario, lo primero que tienen que pensar en personas jóvenes es una torsión.
Ahora, si la clínica, si la historia viene diferente y el paciente te dice que estoy con fiebres de 3 días, se me está hinchando el testículo y me duele un montón y he tenido relaciones sexuales hace una semana, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces es importante por eso la anamnesis, ¿no? La exploración física y la anamnesis que tenga y los síntomas acompañantes que puede tener. ¿Cómo se da la torsión? Primero, la torsión de la túnica del testículo, ¿no? De la túnica vaginal, lo primero que va a hacer es detener el retorno venoso. ¿Sí? El retorno venoso es lo primero que colapsa de tu sistema vascular, son tus venas. Al colapsar el sistema venoso va a generar congestión y edema intersticial. Y este edema y esta congestión es lo que recién va a generar la obstrucción de la circulación arterial. Y ahí se produce el infarto, la isquemia, el infarto hemorrágico y de ahí la pérdida del órgano. Todo esto ocurre en 6 horas, ¿no? Aproximadamente. El diagnóstico lo podemos hacer de repente, si es que lo permite, también las circunstancias y el paciente y el dolor, hacer una extorsión, ¿no? Sabemos que el testículo se tuerce hacia adentro. Podemos intentar una extorsión hacia afuera y generar una extorsión parcial o completa del testículo y con esto pues el dolor se va. Me pasó justo un paciente que estaba en emergencia, el residente viene y me comenta, doctor, ¿puedo hacer una extorsión? Sí, por ejemplo, porque ya no estábamos probando sala. Y la extorsión y automáticamente el paciente dejó de tener dolor. Entonces podemos hacer el diagnóstico. Pero ya cuando tenemos pues el diagnóstico, igual tenemos que someter a este paciente a una fijación, porque esta torsión se puede producir de acá a 1 hora, de acá a 1 semana, de acá a 1 año, no lo sabemos, es impredecible. ¿Ya? No corrige a veces totalmente la rotación, pero le da tiempo. Le da tiempo a ustedes para que puedan derivar al paciente de repente al hospital que está a 10 horas de su pueblito donde van a hacer sus serumbos. Si hay dudas, y tienen obviamente la opción en su centro de salud, pueden hacer un ultrasonido, una ecografía Doppler. ¿Ya? Cuando hay dudas, eso puede ayudar a poder visualizar la irrigación que tiene el testículo y con eso pues diagnosticar. Pero esto depende mucho del que hace la ecografía. Puede ser un ecografista, un médico general que todavía no tiene experiencia, como puede ser un radiólogo muy experimentado que te puede dar un diagnóstico muy bueno. Por eso que puede haber muchos falsos negativos. ¿Sí? La mamografía testicular, eso no es práctico en nuestro país, pero se comenta como parte teórica. En la exploración física, ¿qué podemos encontrar? Un testículo, como les dije, siempre el desnivel que puede haber en uno de los lados, pero en este caso el testículo está horizontalizado, ¿no? No lo ven vertical, sino lo ven horizontal. Signo de Guberneu, no sé cómo pronunciamos, ¿no? Este es Guberná, no sé. La ausencia de reflejo cremastérico. ¿Cómo es el reflejo cremastérico? Ustedes se estimulan la cara interna del muslo y van a ver que el escroto entonces se va a contraer. Es el reflejo cremastérico. En este caso está ausente ese reflejo. ¿Qué tenemos que tener presente cuando tengo un paciente ahí? La edad, ya les dije, adolescentes, personas jóvenes, adultos jóvenes, a veces púberes. Características del dolor: empezó súbitamente, de la noche a la mañana, dormirse tranquilo, te levantaste con dolor, o ya tienes dolor 2 o 3 días, ya ahí fue progresando, ¿no? Es un dolor focalizado en todo el testículo, ¿no? Es un dolor solamente en el testículo, o te duele de repente la zona inguinal o de repente la zona abdominal, etc. Signos o síntomas acompañantes: tiene fiebre, no tiene fiebre. El examen físico, como les dije, ¿no? Los signos que podemos evaluar. Hay dudas, ecografía Doppler. Esto nos ayuda bastante, sobre todo por el tema médico legal. Y el manejo es quirúrgico, ¿no? Y ante la sospecha clínica, sin tener todavía pues el diagnóstico totalmente definido, pero hay una sospecha clínica, también la indicación es exploración quirúrgica inmediata. ¿Sí? Intentarse la reducción manual en urgencias podría ayudar. Recuerden que la extorsión debe hacerse de adentro hacia afuera. El testículo se torce hacia adentro, tiene que hacerlo de adentro hacia afuera. No vayan a hacerlo al revés. Le damos otra vuelta más. La vía de acceso es a nivel escrotal, ¿no? Se exterioriza el testículo comprometido y se visualiza. Si está en este estado, pues no hay forma de ayudarlo, simplemente hay que retirarlo, ¿no? Hay que hacer una orquiectomía. Pero si todavía está viable, lo que vamos a hacer es fijarlo, ¿no? Hay que hacer una orquidopexia, ¿no? Se fija el testículo con sutura reabsorbible hacia las caras laterales o hacia el polo inferior del escroto para que este ya evite su rotación. Y se hacen los dos lados, por lo que le dije al inicio.
Fijación del testículo contralateral, ya que la predisposición es del más del 50% de que pueda tener el otro testículo el mismo problema. Torquitomía cuando ya no hay viabilidad. ¿Y qué complicaciones hay si no lo saco? Se vuelve pequeñito como una pasita, se atrofia o se absceda, se llena de pus, o hay una recidiva cuando la torsión es incompleta, puede volver nuevamente la torsión en cualquier momento. Problemas de infertilidad, obviamente porque pierde su capacidad, ¿no?, funcional de producción espermática, y puede llenarse de líquido, ¿no? El líquido inflamatorio producto del cuadro isquémico necrótico puede generarse un hidrocele secundario. Otra de las causas, la opipidimitis, causado o mejor dicho caracterizado por inflamación, dolor, tumefacción a nivel del epidídimo o del testículo mismo, ¿no? Puede comprometer solo al epidídimo como también al testículo. Eso se da por propagación de la infección desde la vía urinaria inferior de la vejiga hacia el genital. Recuerden que tenemos estructuras anatómicas que conectan la vía urinaria con los testículos. En este caso uno de ellos es indiferente. Con frecuencia hay síntomas urinarios por escalofríos o fiebre, ¿no? Generalmente hay síntomas tipo urinario para que tengamos la sospecha de tener una orquipidimitis al frente. Patógenos generalmente aislados, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, enterobacterias como la E. coli muy frecuente, Klebsiella, Pseudomonas, entre otros, ¿no? Todo lo que puede afectar la vía urinaria, sea por transmisión sexual o sea de repente por una enterobacteria, por E. coli, puede llegar al testículo y generar infección. ¿Qué otros pacientes tienen riesgo de generar este tipo de infecciones? Pacientes que usan catéteres, ¿no? Pacientes con sonda Foley permanente que ustedes ven en el consultorio, cambiándose la sonda cada 15 días, también tienen el riesgo de debutar con una orquipidimitis. Este tratamiento empírico hay que darle hasta tener el cultivo. En la ecografía testicular, como ven acá, el engrosamiento, en este caso de la cola del epidídimo, es evidente, ¿no? Toda la ecogenicidad alterada, heterogéneo, engrosado, alterado en zonas, algunas zonas hipocogénicas o anecogénicas, puede notar pues líquido inflamatorio. Y el varicocele como enfermedad es la dilatación patológica del plexo venoso pantidiforme que vimos en la anatomía en la anterior. Esto se debe a un problema valvular generalmente y se da principalmente en el lado izquierdo, que es el testículo más afectado en la mayoría de casos, ¿no? Eso se debe por un tema anatómico, por la desembocadura de la vena espermática en la vena renal. ¿Qué puede generar? Dolor, aumento del volumen de la bolsa escrotal. ¿Y qué complicaciones puede tener? Problemas de infertilidad, ¿no? Ya que los testículos tienen que tener una temperatura diferente o menor a la del cuerpo. Pero con varices que pueden estar creciendo, esa temperatura aumenta y no permite el buen desarrollo de los espermatozoides. Puede también no permitir el buen desarrollo del parénquima testicular, es por eso que el testículo a veces se puede volver un poco más pequeño que el otro. Dentro del tratamiento puede ser seguimiento, observación, pero cuando hay ya sintomatología que no cede o que genera alteración en en el estilo de vida del paciente o complicaciones de infertilidad, puede ser manejado con cirugía. La cirugía de elección es la varicocelectomía, ¿sí? Y el hidrocele, ya para terminar, se define como un acúmulo de líquido entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Recuerden que tiene 7 capas, ¿no? El escroto. Dentro de las capas parietales y viscerales de la túnica vaginal se acumula líquido. Este líquido, en la mayoría de casos, no se sabe por qué se forma, idiopático. Pero en algunos casos puede ser congénito, en lactantes, niños, por la persistencia en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Hay un conducto que cuando nacemos puede estar todavía permeable, ¿no? Que comunica al intestino, a la cavidad abdominal con la cavidad escrotal. Cuando se cierra, van a ver que estos niños, cuando lloran, ¿no?, hacen berrinche, el testículo se divide, porque el líquido pasa del peritoneo hacia el escroto. O puede ser adquirido, a veces por golpes, traumatismos, infecciones crónicas de estos pacientes, puede formarse este tipo de acumulación de líquido en el testículo. Hay un desequilibrio entre la secreción y absorción de las capas parietales y viscerales de esta túnica vaginal, por eso es que el manejo se da a nivel de estas capas, manejo quirúrgico. Complicaciones no son frecuentes, pero puede generar atrofia, ¿no? Atrofia testicular, hemorragias o infección del contenido de líquido.
Atrofia testicular se da por compresión. La compresión del testículo, vamos a verlo aquí. Recuerden que el testículo tiene una forma media elíptica, ¿no? En este caso el testículo es circular. Se debe a la compresión de líquido que hace sobre el parénquima testicular. Por eso que la ecografía se ve un testículo redondo. La exploración física, una de las cosas más importantes, podemos ver el aumento del tamaño, a veces puede transiluminar, ¿no? Ponen una lintamente ahí y ven todo el líquido transiluminado. La ecografía, importantísima, complementarlo porque esto nos da el diagnóstico, Puede confundirse a veces clínicamente con ¿qué? Con tumores, con hernias inguinoestrotales, con cuadros infecciosos o con quistes, ¿no? Que pueden formarse también quistes gigantes que pueden simular ese tipo de lesión. Pero la ecografía te saca de dudas, ¿no? Se ve toda la zona anicogénica que corresponde al líquido envolviendo al testículo. El manejo quirúrgico netamente no se sugiere hacer punción-aspiración ya que puede tener mucho riesgo de recidivar. El quirúrgico, ¿qué es lo que se hace? Se disecan las capas y llega a la capa comprometida, la capa parietal, la capa visceral. Esta túnica, ¿qué es lo que hacemos? Evertimos la capa. Cortamos, seccionamos, ¿no? Se ven las capas, abrimos, por así decirlo, esta capa y lo volteamos hacia atrás. Entonces, se corta o se secciona el excedente, porque a veces son inyecciones grandes que tienen gran cantidad de tejido, pues hay que reseccionar, cortar y suturar, pero invertido, no cerrarlo nuevamente como una cavidad, ¿no? Sino invertirlo hacia atrás. Y eso evita, obviamente, que se vuelva a formar este tipo de líquidos. Luego, corre chicos, por acá está el doctor Mangiari esperando su clase. Gracias.